Si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. El Señor pone las normas, las leyes, ¿verdad? Él es la verdad. Y Él nos está explicando una ley espiritual, la ley del perdón. Decíamos cómo toda la ley se planifica, se puede vivir por medio de Cristo en el amor. Es decir, cuando somos injertados en Cristo, cuando tenemos su Espíritu, entonces podemos conocer la verdad y vivirla, lo que el hombre hasta ese momento no era capaz de hacer. ¿Por qué? Porque recibimos el amor de Dios y Él escribe en nuestros corazones esa nueva ley, no en piedra, sino en corazones de carne. Conocemos a Cristo y conocemos su amor y podemos amar con su amor. Pero una de las cosas que incluye el amor hacia el pecador, y ahí estamos todos los hombres, objeto del amor de Dios, es el perdón. Es decir, porque Dios nos ama, Dios perdona. Dios viene a tratar con nuestro mal del espíritu, la enfermedad del espíritu que es el pecado, así como con todos los males, porque es enemigo del pecado. Dios odia el pecado y amando al hombre, siendo este pecador, viene a tratar con el pecado del hombre y sus consecuencias. Y en esto consiste la misericordia de Dios, en que Dios busca al hombre pecador para sacarlo de esa situación en la que le ha metido el pecado o en la que nos hemos metido, ¿verdad?, a través del pecado. Necesitados de ayuda a todos los niveles. Y si conocemos el amor de Dios, como digo, vamos a tener experiencia también de su misericordia, de que Dios perdona nuestros pecados. Y así Dios también nos sana, nos libera de la esclavitud en la que el pecado introduce al hombre. Pero claro, si recibimos su amor, podemos amar. Si recibimos su perdón, se espera de nosotros también que perdonemos. Y si cerramos el corazón, porque la falta de perdón, es decir, no perdonar al prójimo, es algo que cierra el corazón, nos separa, como el pecado nos separa de Dios. Entre los hombres también nos separa, nos cierra, nos excluye de la comunión, de la unidad, pone una distancia, una barrera entre nosotros. Pues esa falta de perdón es un bloqueo que en nosotros está impidiendo que recibamos, que sigamos recibiendo el amor de Dios, el perdón de Dios, la sanación de Dios. Porque cerrándonos, bloqueándonos al hermano, también estamos bloqueándonos a Dios. Por eso el Señor da esta enseñanza. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. No es que Dios no quiera perdonar al hombre, es que no puede. No puede cuando encuentra al hombre cerrado y la falta de perdón nos cierra, nos bloquea. Dios quiere sanarnos, perdonarnos, pero para eso tenemos que abrir el corazón a Dios. Para eso tenemos también que pedir perdón, lógicamente, pero perdonando a los demás. Claro que esta capacidad de perdonar a los demás no implica necesariamente que queramos ser sus amigos, ¿verdad? Dios sí tiene un amor perfecto hacia todos los hombres. Nosotros, con el amor de Dios, podemos amar hasta a nuestros enemigos, pero no significa que ahora tengamos que estar con ellos sonriendo todo el día, porque además del problema que trae la herida, es decir, el pecado, las consecuencias del pecado que nos produce a los hombres, el pecado de los demás y el mío hacia los demás, está la herida en el corazón que necesita ser sanada. Y luego,
cuando la unidad se ha destruido, recomponerla no es fácil. Así que esa unidad la tiene que hacer el Espíritu Santo, es decir, nosotros colaborar con el amor de Dios, con la persona del Espíritu Santo, para que podamos tener comunión con quien vive en Cristo. No podemos tener unidad con quien no está en Cristo, con quien no es movido por el Espíritu Santo. Podemos no tener sentimientos negativos hacia esa persona. Podemos, habiendo perdonado, haber dejado esa persona en las manos de Dios, que el Señor la bendiga, pero cada uno sigue su camino. Oramos por nuestros enemigos, por los que nos persiguen, pero no necesariamente vamos a estar ahora unidos. Si hay que reconstruir la unidad, es porque no solo hay perdón, sino también hay sanación mutua. Porque si no me piden perdón a mí, el perdón en el corazón que yo tengo que tener preparado, la otra persona no lo puede recibir. Yo puedo ser libre de ese bloqueo con mi decisión de corazón, decisión de la voluntad de perdonar. Pero si la otra persona no quiere reconciliarse conmigo, yo no puedo hacerle llegar mi perdón. Y yo no puedo empezar a sanar esa relación y quizá poder llegar a vivir una unidad incluso mayor que antes. Pero sí, por mi lado, yo puedo ser libre de ese bloqueo. Y necesito serlo, porque el resentimiento, el rechazo, incluso el odio, el deseo de venganza, es un cáncer que nos mata por dentro. Y debemos ser libres de todo eso a través de esta ley del perdón. Dejando así que Dios pueda perdonarnos a nosotros y sanarnos, porque esas heridas profundas a veces necesitan ser sanadas. Y Cristo es aquel que puede sanar nuestros corazones, nuestros sentimientos, nuestros recuerdos, a veces dolorosos, a veces traumáticos. Pero necesitamos ser libres con la ayuda del Señor. Incluso nuestros cuerpos, porque dice San Pablo que por causa de los problemas conyugales, cuántas heridas y cuánta falta de perdón se da en los matrimonios, en las familias. Porque normalmente esas heridas se dan con el roce, es decir, con la convivencia entre los más próximos, en el seno de la familia, entre los que viven juntos, entre vecinos. Bien, entonces dice San Pablo que cuántos están enfermos por esos problemas. Es decir, porque hay falta de perdón de unos hacia otros, y eso nos produce un mal que incluso llega a somatizarse, es decir, a afectar a nuestro cuerpo. Pero esta ley del perdón revierte todo ese mal, todas esas consecuencias del pecado. Igual que Dios quiere tratar con nuestro pecado y liberarnos, sanarnos, restaurarnos, si le dejamos. Así también, cuando nosotros, siguiendo el deseo, la voluntad de Cristo expresada de forma tan clara aquí, que perdonemos, que le entreguemos todo eso, dejemos libre a esa persona que nos ha dañado y se lo entreguemos al Señor pidiendo que la bendiga. Nada más, solo eso, de corazón, con la voluntad, de decir, no llevo cuentas, no mantengo cuentas del daño que me han hecho, lo suelto. Esa liberación que se produce espiritualmente, ese desbloqueo del corazón, nos abre a tantas bendiciones de parte de Dios. Y esto es lo que Dios necesita, que nosotros, abriéndole el corazón, le permitamos bendecirnos, restaurarnos, sanarnos. Esta es su voluntad. Su palabra es verdad. Nos ha dicho Isaías que su palabra no regresa, sino hasta después de haber cumplido la misión a la que fue enviada. Y así, fecundando la tierra, hacerla germinar para que dé semilla al sembrador y pan al que come, alimentarnos de la palabra de Dios y todavía multiplicarse
la palabra viva en nosotros para que tengamos semilla, para que tengamos con qué dar de comer a otros, con qué seguir sembrando la palabra y que el reino de Dios se extienda y libere a muchos corazones y muchos conozcan la verdad que les hace libres y sean salvos. Así sea.